Muy bien, el punto en el que nos habíamos quedado en la clase de ayer estaba referido a la composición y cómo se estructura la autonomía o las autonomías en nuestro país en base a todas las derivaciones y formas que se reconocen acorde a nuestra legislación. En este caso nos referimos a la Ley Marco de Autonomías, como también a la determinación de las competencias que se pueden plasmar o identificar en base a su propia normativa, en base a la gestión de normas de orden subnacional que se gestan como parte de la estructura, como parte del reconocimiento de lo que acontece al interior de las entidades estatales o las entidades territoriales autónomas, en lo que concierne sobre todo al ejercicio de sus facultades, ¿no? Y a la particularidad de una de esas facultades, la facultad legislativa, que permite crear competencias o que permite determinar competencias y atribuciones a los entes territoriales autónomos que puedan efectivizar tal facultad. Concretamente, la autonomía departamental, la autonomía municipal y eventualmente, en base a sus usos y costumbres, la autonomía indígena, ya que la autonomía regional no tiene esa facultad legislativa y por ende no puede crear competencias, razón por la cual se tiene que hablar de la transferencia, ¿no? Las transferencias de competencias que se pueden efectivizar tanto desde el nivel central como de los otros niveles autonómicos hacia la autonomía que corresponda o las entidades territoriales que correspondan. Cuando hacemos alusión a la transferencia de competencias, esta se encuentra determinada en la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, a partir de lo previsto en el artículo 64 de la mencionada norma, bajo la premisa de que las entidades territoriales autónomas requieren de esa determinación de competencias para poder efectivizar de manera propicia el desarrollo de sus actividades y que esas competencias, sobre todo en el nivel departamental, que es el nivel que se crea bajo la estructura determinada en el nuevo mandato constitucional y en la estructura administrativa que se adopta desde el 2009, sobre todo para reemplazar a las denominadas prefecturas, las prefecturas departamentales, y asumir una particularidad de lo que denota en este caso la labor ejercitada por las gobernaciones, a quienes el gobierno central, que antes era el que determinaba un poco el ejercicio de competencias de parte del nivel departamental a través de la extensión que eran en su momento las prefecturas, pueda pasar al régimen de gobernación y dentro de ese régimen ejercitar una serie de facultades, ejercitar una serie de atribuciones y funciones que van acorde a lo que se pretende lograr con la administración departamental o con las administraciones departamentales. Es por ello que la determinación de las competencias establecida en el mandato constitucional a partir de los artículos 297 y siguientes, en los que primero se aborda la determinación o el criterio de las denominadas competencias privativas y exclusivas del régimen central, para después concretar la circunstancia de las competencias efectivas que se reconocen a niveles subnacionales, ¿no? Sobre todo en lo que concierne a los artículos 299 al 304 de la Constitución. En todo caso, cuando nos referimos a las entidades territoriales autónomas que hemos identificado, a aquellas que se plasman desde un punto de vista departamental, también desde un punto de vista municipal y obviamente desde un punto de vista indígena, originario y campesino, con la salvedad de la autonomía regional, una autonomía que, según lo que veíamos el día de ayer, es una autonomía en gran medida condicionada o limitada, ya que si no recibe competencias o si no recibe una transferencia de competencias de nivel central o de nivel departamental,
pues sencillamente no va a efectivizar ninguna, ¿no? Entonces, cuando hacemos alusión directa a las entidades territoriales autónomas, nos concentramos sobre todo en el nivel de las gobernaciones, en un ámbito departamental, las alcaldías, en un ámbito municipal o local, y los gobiernos indígena originario campesinos, que responden precisamente a los pueblos y naciones indígenas reconocidas en el mandato constitucional o reconocidos en el mandato constitucional. En todo caso, para que puedan efectivizar sus facultades, para que puedan llevar adelante sus labores, dos de estas entidades en particular, concretamente nos referimos a las entidades de gobierno de nivel departamental, las gobernaciones y las entidades indígena originario campesinas, requieren necesariamente de una transferencia de competencias, ¿no? Que les son transferidas o delegadas por mandato de la ley a nivel nacional, en una determinación que es asumida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que excepcionalmente también podrían estar vinculadas a transferencias efectivizadas desde la Asamblea Legislativa Departamental. Sea que la transferencia se efectivice desde un plano nacional o eventualmente desde un plano departamental, cuando se trata de las transferencias efectuadas de nivel departamental hacia lo municipal o de lo departamental hacia lo indígena originario campesino, estas tienen que estar necesariamente refrendadas a través de algún instrumento normativo que determine tal transferencia, que establezca el criterio de su aplicación, así como también las condiciones en las cuales se efectiviza tal transferencia, en lo que concierne al ejercicio de atribuciones y competencias, como también al ejercicio de una transferencia presupuestaria que vaya a brindar soporte o que permita brindar el soporte correspondiente a las operaciones que se les reconocen bajo dicha competencia. Para que esto sea factible, entonces, el nivel que está transfiriendo la competencia, sea este un nivel central, sea a nivel departamental, e inclusive la posibilidad de una transferencia del orden municipal hacia otras instancias de ejercicio autonómico, tiene que ir aparejada a la determinación normativa correspondiente que avale las funciones y atribuciones que se irán a efectivizar como consecuencia de dicha transferencia de competencias. Entendiendo que esta, para propiciarse o para poder llegar a efectivizarse de manera oportuna, tienen que estar debidamente tamizadas, tienen que estar debidamente identificadas y sobre todo señalarse en la normativa que se justifique su transferencia, reconocerse el objetivo que pretenden alcanzar con la misma. Entendiendo que también puede gestarse una determinación de conversión de competencias desde un régimen compartido, o perdón, desde un régimen exclusivo o privativo, hacia uno compartido o concurrente, acorde a la legislación vigente que determina este criterio, que en este caso sería el mandato constitucional y de la ley marco de autonomías, ¿no? La ley 031. Cuando nos referimos, por lo tanto, a la transferencia de competencias, sabemos que esta necesariamente tiene que ir aparejada a una determinación de ingresos, a una circunstancia en la cual se midan los ingresos de los cuales dispone la entidad que transfiere la competencia, así como aquella que va a recibir la competencia, entendiendo que tal transferencia, tal modificación, tiene que ir aparejada precisamente no solo al reconocimiento de la competencia que se ejercita o se va a ejercitar, sino también a la transferencia presupuestaria o de los ingresos que se requiere para el ejercicio de dicha competencia, entendiendo que esto va a implicar una modificación o reducción de presupuestos
de parte de las entidades estatales que transfieren sus competencias a favor de las que las recepcionan, ¿no? Y que va acorde a todas las competencias que se encuentran descritas en la Constitución Política del Estado para las entidades territoriales autónomas, ¿no? Lo señalado en los artículos 299 al 304 del mandato constitucional. Estas competencias, además, van a recaer necesariamente en la responsabilidad directa de las autoridades a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel indígena, originario, campesino y eventualmente a nivel regional, debiendo sujetarse a todos los otros aspectos que rigen a la administración pública o a la gestión pública, desde lo que está previsto por la ley SAFCO en lo que concierne a los sistemas de administración y control, así como también las normativas conexas o derivadas de dicha disposición, ¿no? Del mandato de la ley SAFCO. Ya cuando hacemos alusión a los tipos de competencia que se reconocen en nuestra legislación, tenemos que referirnos a las competencias privativas, exclusivas, compartidas, como también las competencias concurrentes. Estas últimas en particular fueron definidas por el mandato constitucional y por el mandato de la Ley Marco de Autonomías, en el artículo 65 concretamente, como aquella consecuencia del ejercicio de facultades, tanto reglamentarias y ejecutivas, con relación a las competencias que se determinen como concurrentes, en las cuales las entidades territoriales, de manera simultánea con el nivel central del Estado, van a efectivizar un cúmulo de responsabilidades que son asumidas en base a la naturaleza, características y escala de intervención de cada partícipe. En este sentido, hablar de una competencia concurrente es hacer referencia a una competencia que va a ser efectivizada en parte o en una proporción por gobierno central, que comúnmente es el que ejercita una proporción mayor del ejercicio de la competencia, y participará el gobierno autónomo departamental, o en su caso el gobierno autónomo municipal, o excepcionalmente el gobierno indígena originario campesino. El gobierno regional lo excluimos momentáneamente por esa salvedad de que solo sería posible su participación si el gobierno departamental le concede o le transfiere tal competencia, ¿no? Ahí recién hablaríamos de un ejercicio de competencias del gobierno autónomo regional a favor de una transferencia concurrente. Permítame un instante, chicos, por favor. Gracias por el tiempo de espera, chicos. Vale, vamos a continuar. En este caso, cuando hacemos alusión a la función, a la naturaleza o a las características o a la escala de intervención de las entidades territoriales autónomas o eventualmente del propio gobierno central, estamos haciendo referencia directa a la determinación de las competencias que establece el mandato constitucional en lo que concierne a la posibilidad que se denote respecto a una actividad específica de la administración. Sabemos que en este sentido, pues quien cobra o quien asume una posición dominante va a ser siempre el nivel central, al que le hemos reconocido una serie de facultades y que eventualmente podrán concurrir al ejercicio de esas atribuciones y competencias los gobiernos departamentales en lo que concierne a la administración pública en la región o en el departamento, o los gobiernos municipales, teniendo sobre todo la necesidad de participar en un aspecto económico, financiero o administrativo y de ejecución. Por eso, cuando hablamos de las competencias concurrentes, lo que se busca más que nada es una suerte de intervención económica de parte del gobierno central, que es el que asume muchas veces la financiación de proyectos, programas y otros para favorecer a gobiernos municipales de carácter rural o municipios cuya densidad demográfica los origuen a circunstancias de pobreza extrema, ¿no?
y eventualmente también el apoyo o soporte que puede brindar el nivel central a niveles de gobierno indígena originario campesinos. Ya cuando nos referimos a las competencias concurrentes que se manifiestan respecto al gobierno departamental, la cosa cambia de manera significativa porque los gobiernos departamentales, a diferencia del gobierno municipal, tiene una debilidad en términos presupuestarios, ya que no genera recursos propios, ¿no? La mayor parte de los recursos que integran su presupuesto son resultado de transferencias y coparticipación de las gestiones tributarias, de las regalías y del aparato productivo estatal público que se distribuye luego en las regiones, concretamente en las gobernaciones a nivel departamental y otros entes también del régimen departamental. Razón por la cual la incidencia de una competencia concurrente con el nivel departamental suele ser más baja que la incidencia de una concurrencia con nivel municipal, ¿no? Que es donde generalmente se concentra este tipo de circunstancias. Ahora, cuando ya hablamos de competencias compartidas, denota sobre todo el establecimiento de una serie de condiciones de participación respecto a los diferentes entes autónomos, sobre todo, ya que por mandato normativo, concretamente el mandato ejercitado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, se tiene la posibilidad de definir a través de legislación básica los principios, la regulación general de la materia en sí o los ámbitos que vayan a ser determinados por ley y la división de responsabilidades que se ejercita entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Por ejemplo, una competencia compartida en el caso de la relación nivel central y niveles departamental y municipal es la que anotábamos ya el día de ayer con relación al Ministerio de Educación, bajo la premisa de que las decisiones las adopta o las determina el nivel central, las determina el Estado a través del Ministerio de Educación, pero también la operativización se va a efectivizar a través de las entidades territoriales autónomas en la determinada competencia compartida, de acuerdo a la naturaleza y escala, ¿no? A nivel nacional será una competencia exclusiva y privativa del Ministerio de Educación, ¿no? Todo lo que es la determinación de la clausura del año escolar o del inicio de actividades, el currículo, la currícula escolar, el contenido de cada una de las asignaturas o materias que se van a propiciar a nivel inicial, a nivel primaria, a nivel secundario. Pero ya cuando nos referimos al soporte, la infraestructura de las unidades educativas y eventualmente atender las necesidades de cada unidad o de cada colegio, corresponde a una competencia que se comparte entre nivel departamental y nivel municipal. Es por ello que cuando nos referimos a las entidades territoriales autónomas en lo concerniente a las competencias compartidas, es imprescindible que para la operativización de dicha transferencia se pueda recurrir a la legislación de desarrollo de nivel autonómico, resguardando a aquellas circunstancias que ya han sido definidas como competencias compartidas con el nivel indígena originario campesino, acorde a lo señalado o plasmado en el mandato constitucional, concretamente el artículo 304 de nuestra Constitución vigente, que ya determina en qué ámbitos, por ejemplo, los gobiernos subnacionales o las entidades territoriales autónomas tendrán que coadyuvar o tendrán que cooperar con el desarrollo del nivel indígena originario campesino, sobre todo bajo la premisa de que dicho nivel suele estar en una condición desfavorable en términos de generación de recursos y disponibilidad de los mismos, entendiendo que en la mayoría de los casos van a requerir de transferencias presupuestarias de nivel central, o por lo menos el soporte presupuestario de las actividades que pueden o van a desarrollar para cumplir con sus objetivos de desarrollo. En este caso, cuando hacemos alusión a la legislación de desarrollo desde las entidades territoriales autónomas, asumimos que las disposiciones emitidas, ya sea por
asamblea legislativa departamental, por consejo municipal a nivel de municipios y eventualmente las que se determinen para gobiernos indígenas originarios campesinos a través de sus autoridades basadas en usos y costumbres, tiene que asumir un carácter complementario a la legislación ya establecida a nivel nacional en términos de planificación o en términos de desarrollo o determinación de políticas de desarrollo, bajo el entendido de que las competencias compartidas por las entidades territoriales autónomas dentro de la jurisdicción va a tener que sujetarse a un lineamiento central o a un lineamiento de orden nacional. Si no lo hace, se va a considerar como una legislación nula y que no va a aplicarse, que no va a ser efectiva porque contradice o va en contra de los preceptos y el alcance de una legislación básica que es determinada por el régimen central a través de la función ejercitada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como principal responsable de la determinación y alcance de los presupuestos a nivel nacional, así como los presupuestos para las entidades territoriales autónomas y su vinculación con el régimen de programas y proyectos vinculados a su desarrollo. Para que pueda entonces efectivizarse una lógica de transferencia, tanto de competencias como de recursos, es imprescindible que cada entidad territorial pueda verificar cuáles son las responsabilidades que se determinan en la norma básica, tanto en el mandato constitucional como en las normas que aprueban presupuesto y que aprueban planes de desarrollo, en base a la verificación o análisis que se efectiviza a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. Entendiendo que en el caso de una competencia que antes correspondía a un nivel de gobierno, esta se la pueda transferir a otra entidad territorial autónoma que la va a recibir, pero asume a su vez las funciones sobre las materias y competencias transferidas. Esta transferencia, sin embargo, puede ser parcial o puede ser temporal, ya que no va a alcanzar un criterio definitivo, a menos que sea transferida por una tercera entidad territorial autónoma. En ese caso se limita la delegación total o parcial porque se asume que la competencia que se le ha determinado por mandato constitucional a una entidad pues no puede ser transferida al 100% o no puede ser abandonada mediante un proceso de delegación o un proceso de transferencia. Además de que para que las transferencias de competencias puedan ser efectivas, se requiere que las entidades territoriales emisoras y receptoras ratifiquen dicha transferencia a través de un mandato normativo, ¿no?, que se manifiesta a través de sus órganos deliberativos o legislativos. Hay circunstancias, sin embargo, en las que este proceso se puede ver severamente complicado. Y ahí entramos a un ejemplo de lo que ha acontecido acá en Cochabamba con relación a el complejo hospitalario Viedma y la transferencia de competencias que ha mediado en dicho complejo hospitalario. Para explicarlo un poco mejor, voy a poner la pantalla en blanco un instante y les voy a comentar qué fue lo que pasó o explicar qué fue lo que pasó. Por efecto de la Ley Marco de Autonomías y del propio mandato constitucional, acá en Cochabamba, como en varias otras regiones del país, se propició un cambio y la necesidad de una transferencia en cuanto a la gestión de los hospitales o centros hospitalarios de tercer nivel. Recordando que cuando hablamos de hospitales o centros de salud, tenemos las postas de salud, que son las denominadas de primer nivel. Luego tenemos a los hospitales de atención general, que son los caracterizados por ser entidades de segundo nivel.
Y tenemos también ya a los hospitales de especialidades y de internación, que son los hospitales de tercer nivel. Existe una cuarta categoría cuando ya hablamos de procedimientos de especialidad que se pueden efectivizar en dichos hospitales. Son pocos los que actualmente tienen la categoría de cuarto nivel en el país. Aquí en Cochabamba solo tenemos al Hospital Clínico Viedma y el Complejo Hospitalario Viedma, que incluye en este caso, el Gastro y el Hospital Materno Infantil como parte del complejo en la categoría de hospital de tercer nivel. Hasta antes de la vigencia de la Constitución del 2009 y el mandato también de la Ley Marco de Autonomías, que operativiza o complementa el criterio relacionado a el desarrollo de competencias de orden municipal, esta gestión, la del Hospital Viedma, lo vamos a poner acá, la gestión del hospital como centro de salud de tercer nivel, correspondía a el nivel municipal. Entonces, el gobierno autónomo municipal era el responsable de gestionar las necesidades del Hospital Clínico Viedma, en lo que concierne, por ejemplo, a infraestructura, insumos y servicios. Los servicios requeridos para el funcionamiento del Hospital Clínico Viedma. Entendiendo que todo lo que es cobertura de ítems correspondía al Ministerio de Salud en coordinación con el gobierno autónomo municipal y el gobierno departamental, en lo que es ítems para personal, en lo que concierne en este caso a sueldos y obligaciones laborales. Sueldos o salarios, ¿no ven? Por lo tanto, esta es una competencia compartida. Una parte de la competencia se ejercita por nivel autónomo, se ejercitaba por el gobierno municipal, y otra parte se ejercita por el nivel central en coordinación con el nivel municipal y con el nivel departamental. En este caso, la coordinación con el nivel departamental se efectivizaba a través del Servicio Departamental de Salud, en lo que concierne a los ítems, sueldos y obligaciones laborales, así como también el control y fiscalización del trabajo del personal de salud. Con la vigencia de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, se propicia un cambio al respecto de este ejercicio de competencia, porque el gobierno autónomo municipal tiene la obligación de transferir la competencia y el presupuesto que disponía respecto a infraestructura, respecto a insumos, respecto a servicios, a favor del gobierno autónomo departamental. En un principio parecía ser una transferencia sencilla y que no iba a comprometer mayor dificultad. Básicamente iba a ser un tema de reemplazar las funciones del gobierno autónomo municipal y que ahora sean ejercitadas por el gobierno autónomo departamental. Pero el problema es que el Hospital Clínico Viedma, compuesto por, en este caso, 4 hospitales, 3 y medio, por así decirlo, que tenemos por un lado al Hospital Clínico Viedma, como parte del complejo hospitalario. Después también tenemos a el Gastro o el Hospital Gastroenterológico, un hospital de especialidades, en este caso, de gastroenterología. Tenemos al Hospital Manuel Asensio Villarroel, más conocido como el Materno Infantil. Y dentro de lo que es el Manuel Asensio Villarroel, un ala hospitalaria que no se terminó de construir, que iba a ser el Hospital del Niño, que se encuentra precisamente colindante con el Hospital Materno Infantil.
que es el Hospital Germán Urquidi. O sea, cada uno de ellos tiene su propio nombre. El Manuel Asensio Villarroel iba a ser precisamente la denominación que se adopte por parte del Hospital del Niño en el momento que se termine o se vaya a efectivizar su entrega como hospital, porque lamentablemente se ha quedado en obra gruesa. Enseguida les voy a explicar qué fue lo que pasó. Y el Germán Urquidi, que asume las veces de hospital de especialidad en ginecología para la atención de madres gestantes o madres embarazadas o madres que han dado a luz. En este caso, pues, esta salvedad es la que, o esta era la composición del Hospital Clínico Viedma, o del complejo, perdón, hospitalario Viedma. La transferencia respecto a los dos primeros hospitales no tenía mayor complicación. El Hospital Clínico Viedma tiene su infraestructura, el Hospital Gastro lo propio. Donde sí se propició el problema fue con la transferencia en lo que concierne al Manuel Asensio Villarroel o el Hospital del Niño, ya que lamentablemente, desde ya mediados de la década del 90, en este caso 1997, hasta prácticamente finales de la década del 2000, 2010, en este caso entre el 2007 y el 2009, fue fruto o se ve envuelto a una serie de consideraciones negativas en cuanto a la construcción del mismo hospital, ya que se identifican por parte de la Asociación de Ingenieros Eméritos, Ingenieros Civiles Eméritos de Cochabamba, el reconocimiento de que el proyecto, como cuando fue planteado en 1997 hasta su construcción en el 2003, tuvo severas observaciones. Tanto es así, a la fecha no se lo ha terminado, sigue en obra gruesa. Y una de las razones por las cuales este hospital sigue todavía en obra gruesa es el propio diseño que tiene el hospital en lo que hace alusión a, perdón, justo se cortó, en lo que hace alusión a la posibilidad de una plataforma para el helipuerto, ¿no? Que lamentablemente en el momento del diseño no se tomó en cuenta una serie de factores de construcción o factores estructurales para que pueda realmente efectivizarse su uso, lo que ha complicado severamente la transferencia, ¿no? Porque en este caso la función que era ejercitada por el gobierno autónomo municipal, sobre todo en lo concerniente a infraestructura del Manuel Asensio Villarroel o el Hospital del Niño, tenía que ser transferida a el gobierno autónomo departamental. Pero como había observaciones respecto a la construcción, y todavía existen esas observaciones hasta la fecha, ya que este es un tema inconcluso, o es un tema que no se ha resuelto, se ha propiciado una de las situaciones más llamativas en lo que concierne a transferencias de competencias en nuestra región, concretamente en nuestra ciudad. ¿Por qué? Por un lado, el gobierno autónomo departamental manifiesta que va a cumplir de manera taxativa lo establecido en la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031. Eso significa que va a recibir la competencia y por lo tanto va a ser el responsable de infraestructura, gastos en el tema servicios y la provisión de insumos del complejo hospitalario Viedma, que implica no solo el Hospital Viedma, sino también el materno infantil, el Manuel Asensio Villarroel y el hospital Gastroenterológico. Pero condiciona dicha recepción a que el gobierno autónomo municipal de Cochabamba asuma la responsabilidad de las observaciones que se han constatado o que se han evidenciado respecto a la construcción o la construcción hecha en el Hospital del Niño, entendiendo que las observaciones que se han propiciado de parte de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba
denotan que esta estructura, la construcción efectuada en el Manuel Asensio Villarroel, el hospital más conocido como Hospital del Niño, son de tal magnitud que toda la obra gruesa que todavía se encuentra en pie tendrá que ser demolida. Por la sencilla razón de que en el momento del diseño estructural no tomaron la previsión de aspectos, para resumirlo, de carga dinámica y carga estática en lo que concierne a las plataformas o a la plataforma para el helipuerto. Porque a diferencia de los otros tres hospitales, el Viedma, el Gastro y el Materno Infantil, el Germán Urquidi, este hospital, el Hospital del Niño, como una suerte de adelanto o pues mejora en relación a las otras unidades hospitalarias o los centros o los otros centros hospitalarios, iba a contemplar la construcción de un helipuerto que permita el transporte de pacientes de urgencia o pacientes de emergencia a través de una ambulancia aérea o en este caso los helicópteros que puedan trasladar a los heridos o a los enfermos de urgencia para dicho hospital, en este caso sobre todo los pacientes menores de edad. Algo que en su momento se discutió de si realmente era oportuno, si se contaban o no con los recursos suficientes. Es más, no teníamos ningún helicóptero acondicionado en el momento que se planteó el proyecto, un helicóptero acondicionado para transporte de pacientes, circunstancia que después se pudo propiciar y esto más que nada por influjo de organizaciones privadas como el SAR y el SARFAF en una unión con el Servicio de Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana. Aún así, se proyectó, ¿no? Y se llevó a cabo una construcción que a la fecha, a 2020, todavía presenta las dificultades que se denota, hechas las verificaciones periciales por parte de la Sociedad de Ingenieros, se ha constatado de que es inviable que se termine de equipar y construir este hospital, a tal extremo. La obra gruesa ha sido tan mal planificada, tan mal diseñada, de que si eventualmente un helicóptero termina posándose sobre la plataforma, existe el riesgo de que toda la estructura colapse, toda la estructura se venga abajo. Es más, la Sociedad de Ingenieros Eméritos ha manifestado que ni siquiera hay certeza si la estructura construida y el diseño estructural de por medio va a soportar inclusive los muebles o el equipamiento que tendría que tener, ni qué decir los equipos e insumos con los cuales debiera contar este o el centro hospitalario. Razón por la cual sigue en obra gruesa, sigue sin entregarse, sigue sin culminarse en su construcción. Razón por la cual el gobierno autónomo departamental de Cochabamba manifiesta que sí va a recibir la competencia, pero una vez que el gobierno autónomo municipal de Cochabamba asuma la responsabilidad de demoler la obra gruesa y resarcir además el daño ocasionado al Estado, valuado en varios millones de dólares. Porque en todo caso, no resulta provechoso para nada el que se tenga una estructura que no puede usarse, que no puede implementarse o a la cual no se le puede dar el destino por el que supuestamente fue prevista. Lo lamentable es de que el gobierno autónomo municipal, ya desde la vigencia de la Constitución, porque esto se operativiza a partir del 2009 y se concreta a partir del 2010 con la Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, que exige que el gobierno municipal proceda a la transferencia de competencias a favor del gobierno departamental. Obviamente el gobierno municipal se quiere deshacer de esta competencia, indicando que la administración y gestión del complejo hospitalario Viedma sea una competencia compartida ahora por el gobierno departamental y por el Ministerio de Salud. En lo que concierne, en este caso, a el soporte de ítems, todo lo que significa
el pago de sueldos y salarios, así como también las obligaciones laborales y de beneficios sociales a favor de los trabajadores en salud que dependan del complejo hospitalario Viedma, ¿no? Del Hospital Clínico Viedma, del Gastro, del Materno y eventualmente del Manuel Asensio Villarreal. A la fecha, esta competencia del gobierno departamental y el Ministerio de Salud sí se está cumpliendo con los hospitales que mencionaba, ¿no? El Hospital Viedma, el Gastro y el Germán Urquide, el Materno. Pero ya en lo que concierne al Manuel Asensio Villarreal, es un tema pendiente, ¿no? De que el gobierno municipal no quiere asumir la responsabilidad para la demolición, porque hacerlo implicaría también reconocer su responsabilidad administrativa al no haber fiscalizado de forma propicia la construcción de dicho hospital y por ende también la responsabilidad civil propiciada por el daño que va a generar al Estado el tener que demoler una infraestructura que para colmo ni siquiera se está utilizando. Desde que se inicia la construcción en 1997 hasta la fecha en la cual todavía no se ha culminado de construir. Esto reconoce o nos permite reconocer que nuestra administración pública, por lo menos local o departamental, en lo que concierne a transferencia de competencias, pues entra en un criterio a veces absurdo, que si aplicáramos la norma sería claro, la municipalidad está obligada a hacer la transferencia y por ende asumir la responsabilidad, pero busca darle vueltas o en todo caso evitar dicha transferencia efectiva, porque eso denotaría también el reconocimiento de sus obligaciones, ya que la gobernación o el nivel departamental bajo ninguna circunstancia va a recibir dicha competencia completa hasta que no se resuelvan las observaciones respecto a el hospital Manuel Asensio Villarreal, ¿no? Una circunstancia que denota que por lo menos hasta que tengamos una nueva autoridad departamental y una nueva autoridad municipal, el próximo año seguirá siendo postergada, ¿no? Como ya ha acontecido por el lapso de más de 16, casi 17 años desde que se ha terminado de construir esa primera fase de la obra gruesa del Hospital del Niño. Una circunstancia que denota que en el ámbito de competencias o el ejercicio de competencias y su traspaso de nivel municipal a nivel departamental genera todavía una serie de consideraciones negativas o por lo menos entra en un criterio que todavía no resulta provechoso o no resulta pues coherente en todo sentido, ¿no? Esto denota en gran medida que este régimen de transferencias al cual se hace alusión como parte de las exigencias de la Ley Marco de Autonomías todavía trae consigo una serie de consideraciones negativas o aspectos que en todo caso no van a ser, no han sido, mejor dicho, resueltos hasta la fecha, ¿no? Es lamentable que esta situación se haya propiciado y como les digo, hasta la fecha no hay una respuesta efectiva de parte del gobierno autónomo municipal de Cochabamba y tampoco una exigencia de parte del gobierno autónomo departamental. Precisamente les estoy mostrando en este momento la parte posterior del Hospital Clínico Viedma. Esta tendría que haber sido el acceso al hospital infantil o al Manuel Asensio Villarreal, que es este que se ve acá, que incluso en el año 2004 se intentó pues terminar de revocar la construcción para que se pueda emplear como oficinas administrativas, no como hospital, sino como oficinas administrativas de carácter temporal. Vamos a ver si se me permite una vista más adecuada. Circunstancia que fue rechazada por la Sociedad de Ingenieros por la sencilla razón de que cuando se estaba llevando a cabo esta simple tarea de revocar
la parte externa o el frontis del futuro hospital, ya se evidenció al poder colocar los andamios correspondientes la debilidad estructural de la construcción. Y pues si bien hubo incluso algunos accidentes, obreros y albañiles que terminaron cayéndose de los andamios porque al momento de tener a todo el personal en lo que concierne a la planta de segundo piso, esta sería planta baja, primer piso, y esta de aquí segundo piso, segundo y tercer piso en realidad, pues se denotaba la debilidad estructural de la construcción. Eso derivó en los peritajes correspondientes y hechos los mismos, se pudo constatar que los cimientos, así como la propia construcción y la disposición de las columnas y otros factores que se manifestaron por parte de la sociedad de ingenieros, denotaron que sobre todo esta porción, que es la que tendría que haber soportado la plataforma, esta que ven acá en la parte superior es la plataforma del helipuerto, porque tiene que conectar directamente con el pozo de ascensor, no es lo suficientemente estable como para soportar todo el peso. Entonces, el peso de esta plataforma, de la que vendría a ser de manera posterior el helipuerto, es la que está comprometiendo por lo menos unas 2/3 partes de la edificación y que en gran medida pues se ve severamente perjudicada por este aspecto. Es más, la sociedad de ingenieros ya había considerado la posibilidad de que se pueda demoler solo la estructura de la plataforma, eliminar el puerto, pero aún así, haciendo los estudios y la simulación, se ve que por lo menos terminaría debilitándose una tercera parte de forma directa y comprometiendo a otra porción de la edificación. Razón por la cual hasta la fecha, desde 1997 que se inicia la construcción hasta mediados del 2003 cuando se termina esto que estamos viendo, no se puede efectivizar el desarrollo de la fase de obra fina y de equipamiento del hospital porque no se tomaron las previsiones en el proceso constructivo. Todo por querer emplazar un helipuerto que al último ni ha funcionado, ni va a funcionar, y es uno de los ejemplos de elefantes blancos que tenemos aquí en Cochabamba respecto a transferencia de competencias, ¿no? La alcaldía que no quiere ni saber de este hospital y la gobernación que tampoco tiene el mínimo interés en asumir la responsabilidad, porque para la condición que pone el gobierno autónomo departamental de Cochabamba para que pueda asumir las competencias sobre el Manuel Asensio Villarroel es de que la alcaldía lo demuela al costo que le va a significar a la propia alcaldía. La gobernación tampoco asume ningún tipo de responsabilidad económica en dicho trabajo. Y obviamente la alcaldía tampoco lo va a hacer porque llevar a cabo una demolición implicaría el reconocimiento de que dicha construcción no ha sido la más propicia, se ha efectivizado bajo el control que debió haberse tenido por parte del gobierno municipal y si se demuele es básicamente un reconocimiento de que dicho control ha sido totalmente inefectivo. Por eso, hasta la fecha, sigue siendo un elefante blanco dentro de las construcciones que se tiene en nuestro país. Esta foto, por si acaso, es del 2019, de acuerdo a los registros que se tienen de Google Maps. La foto en realidad es de julio del 2015, pero actualizada al 2019 respecto a algunos aspectos en lo que concierne a fachada, ¿no? Lo lamentable es de que en algún momento ha sido empleado, por lo menos parte del frontis que se ve en este costado, como campaña, ¿no? Se aprovecharon de poner los colores de algunos partidos políticos para la campaña el año pasado. Una de las circunstancias que me parecía oportuno mencionarlas como parte de la transferencia de competencias, porque este hospital, el Manuel Asensio Villarroel, tiene que manejarse de forma coordinada con el Hospital Clínico Viedma, que se encuentra precisamente de forma colindante con el hospital en sí. Voy a mostrarles el ingreso al Hospital Clínico Viedma.
que se encuentra obviamente sobre la calle Venezuela. Este es el ingreso a emergencias. Todo el complejo hospitalario involucra todo este manzano. Este es el hospital gastroenterológico. Este es el ingreso al parqueo del gastro. Aquí tenemos precisamente la identificación del hospital gastroenterológico y detrás del gastroenterológico se tiene precisamente el hospital Germán Urquidi, ¿no? Que es el que también se lo evidencia en el otro extremo, en la Aniceto Arce. Este de aquí es el Germán Urquidi. El hospital del niño, que es el que se ve acá al fondo, vamos a ver si podemos acercarnos un poco más. Eco. Este de acá, ¿no? Como ven, este donde está el cursor es el Germán Urquidi. Se tenía la intención de establecer un puente de conexión aérea con el hospital infantil o el materno infantil, o perdón, el Manuel Asensio Villarroel, y aquí está la plataforma del helipuerto que quedó como un homenaje a una falla de diseño estructural que compromete toda la estructura, ¿no? Como ya les he explicado hace un instante. Sigue así desde el 2003, 2004. No se ha demolido, no hay intenciones, por lo visto, de resolver este aspecto y demuestra una suerte de desidia, abandono y desinterés de parte de la administración local, municipal, así como también de la administración departamental aquí en Cochabamba, ¿no? Y lo más probable es de que se mantenga así por buenos años, a menos de que alguna de las autoridades decida de una vez poner fin a este tipo de circunstancias, iniciar los procesos administrativos correspondientes bajo un régimen de responsabilidad y sobre todo dotar a la ciudad y al departamento de un hospital de tercer nivel que pueda atender las dolencias o afecciones de pacientes menores de edad, ¿no? Porque su destino era sobre todo la atención de pacientes de menos de 18 años. Como les digo, pues hasta la fecha esta circunstancia no se ha propiciado. Lo más probable es de que tampoco se llegue a efectivizar, porque para que se pueda concretar la transferencia, las entidades territoriales autónomas, tanto la emisora como la receptora, deben ratificar aquella circunstancia. Y por lo menos por el lapso de casi unos 7 años, casi 7 años continuos, lo único que ha propiciado es desacuerdo, discusión, exigencias de un lado, excusas del otro, para no efectivizar la transferencia de la administración y gestión que tiene que de todas formas ser compartida con el nivel central en lo que concierne al Hospital Infantil o el Manuel Asensio Villarroel. Lo más llamativo, la gobernación ha preferido inclusive el que se pueda construir un nuevo hospital, también el denominado Manuel Asensio Villarroel. En este caso, están con la previsión de que pueda eventualmente efectivizarse la construcción en los predios colindantes con el antiguo Hospital Clínico Viedma, en la avenida Oquendo, a partir de la Aniceto Arce hasta la calle Venezuela, ¿no? Que es colindante precisamente con la Facultad de Odontología. Mientras esta circunstancia se determine o se llegue a concretizar, pues será todavía una competencia que de manera efectiva el gobierno departamental no está asumiendo y que el gobierno municipal tampoco quiere resolver de forma oportuna. Mientras eso se encuentra en un debate todavía, tenemos precisamente la construcción. Aquí voy a mostrarles la obra gruesa en la que se encuentra el nuevo Hospital Manuel Asensio Villarroel, en este caso ya bajo una competencia específica de la gobernación. La gobernación no quiere ni saber de demoler la anterior estructura, porque eso implicaría asumir
una responsabilidad y liberar al municipio de aquella tarea. Es por eso que sobre la avenida Oquendo, todavía dentro de los predios del Hospital Viedma, se está efectivizando la construcción del nuevo hospital, ¿no? Que también va a denominarse Manuel Asensio Villarreal. Ojalá no cometan la imprudencia de querer poner nuevamente un helipuerto o alguna cosa rara que invalide nuevamente la construcción o que impida su ejercicio o empleo de forma efectiva. Entre las cosas raras que ocurren en la gestión pública de nuestra ciudad y de nuestro departamento en lo que concierne a la transferencia de competencias. Dejemos de lado la transferencia como tal y ahora concentrémonos en los gobiernos regionales y los gobiernos indígena originario campesinos, ya para ir terminando este tema. Cuando nos referimos a los gobiernos indígena originario campesinos y al gobierno regional, estamos haciendo a dos formas de autonomía que generaron bastante controversia en cuanto a su sostenibilidad, en cuanto al hecho de que puedan ser viables y sustentables, porque primero se desmarcan de una estructura departamental, el caso de la autonomía regional, y en el caso del indígena se desmarcan de una estructura municipal que era la que los contenía o la que los aglutinaba. Esto bajo el mandato de la Constitución Política del Estado, que reconoce estas dos formas de ejercicio autonómico y la posibilidad de que éstas se vayan a operativizar en términos de gestión administrativa y de satisfacción de necesidades de la población vinculada a las mismas. En todo caso, el ejercicio de sus facultades es lo que nos pone por lo menos un poco en un plano de crítica respecto a lo que manifiesta la Constitución y lo que se operativiza de manera efectiva. En el caso de la autonomía regional, llama la atención de que esta autonomía se le haya restringido la capacidad legislativa, ya que la Asamblea Regional, que es el nombre que recibe el órgano legislativo dentro del nivel regional, tiene facultades de alcance normativo-administrativa, que tiene que ver con la transferencia de competencias que recibe de nivel departamental, fiscalizadora con relación a las labores de las autoridades regionales, reglamentarias y ejecutivas respecto a las competencias que le han sido conferidas por norma expresa, que en este caso se hace alusión a la Ley Marco de Autonomías y la normativa departamental que reconoce dicha transferencia. Si no hubieran recibido transferencias del gobierno departamental de Tarija, transferencia de competencias, sencillamente la autonomía regional no hubiera hecho absolutamente nada hasta la fecha, desde el 2008-2009 hasta 2020 inclusive. Tampoco es que haya hecho mucho. En gran medida las competencias que se le han transferido por parte del gobierno departamental tienen relación marginal respecto al desarrollo de la región y que en gran medida están condicionadas al presupuesto que se les ha otorgado desde el nivel departamental y que en muchos casos incluso no ha llegado a plasmarse en una circunstancia efectiva o en una circunstancia propicia. Sobre todo porque la autonomía regional, a diferencia de las otras formas de autonomía, no puede disponer la creación de nuevas competencias o, lo que es peor, no puede definir la determinación de un nuevo presupuesto o un incremento del presupuesto para que vaya a responder a las competencias que pretendería efectivizar, incluso aquellas sobre las cuales ha recibido transferencias del nivel departamental. Por lo tanto, está condicionado. Si el nivel departamental no le quiere transferir, como lamentablemente ha ocurrido ya desde hace años, mayor cantidad de presupuesto o un volumen mayor de presupuesto, pues sencillamente las competencias, las pocas que se le han reconocido, tampoco van a poder ser efectivizadas o cumplidas de manera concreta. Entonces, es por eso que la autonomía regional, a diferencia de las otras formas de autonomía, en base al análisis que hacemos de la Ley Marco de Autonomías, de la propia Constitución
e inclusive de normas especiales sobre las cuales se rige la determinación de competencias, pues denota que en gran medida es una autonomía que está condenada al fracaso, ¿no? Que no va a poder efectivizarse al 100%. Muchos aseveran que la circunstancia de tratar de reconocer esta autonomía fue en realidad una medida para evitar que la región de Gran Chaco, que es precisamente donde se concentra esta forma de autonomía regional, se termine convirtiendo en el 10º departamento, afectando el volumen de ingresos y el reparto de los mismos por concepto tributario, por concepto de regalías, como departamento productor, porque la mayor parte de los pozos petroleros del país se encuentran en la zona del Gran Chaco. Esto se puede además evidenciar en los requisitos que se dispusieron o se determinaron en la Ley Marco de Autonomías en el 2010 para constituir una autonomía regional. Porque a diferencia de lo que acontece con las autonomías departamentales, las autonomías municipales y la propia autonomía indígena, que basta que éstas determinen mediante un referendo que desean incorporarse a un régimen autonómico y en consecuencia elaboren sus cartas orgánicas o sus estatutos autonómicos según corresponda. Para el caso de la autonomía regional, se le imponen una serie de requisitos que a veces denotan la intención de parte del gobierno central en el momento de redactar esta norma en coordinación con la Asamblea, de que se evite que en el país se replique la experiencia de la autonomía regional del Gran Chaco. Primero, se exige para la constitución de una autonomía regional que se elabore un plan de desarrollo regional que además vaya acorde a los lineamientos del sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Con articulación con el nivel sectorial, con el nivel departamental y con el nivel municipal, además del indígena originario campesino. Ahí ya asalta una duda importante, ya que esta norma, la ley 777, que determina el sistema de planificación integral del Estado, no contempla los procedimientos que deben ser efectivizados por parte de una autonomía regional. Hace alusión a la autonomía departamental, hace referencia a la autonomía municipal y a la autonomía indígena, pero no a la regional. Si bien la ley 777 es una ley posterior a la ley 031, la ley marco de autonomías, debió haber contemplado, en efecto, y en aplicación, además de lo que determina la propia ley marco de autonomías e incluso la Constitución, debió haber contemplado cuál es el procedimiento o cuáles los mecanismos para que la autonomía regional sí pueda articularse a un plan de desarrollo. Pero, como les digo, lo llamativo es de que la ley 777 pasa por alto a lo que concierne a la autonomía regional. Solo la incorpora como una leve referencia a los planes territoriales de desarrollo integral que se manejan en el ámbito departamental, entendiendo que las autonomías regionales previamente tendrán que definir junto con la autonomía departamental cómo operativizan su desarrollo. Pero si lo que queremos es más bien generar una propuesta o un plan de desarrollo como autonomía regional, pues no hay una determinación clara de cuál es el procedimiento o cuáles las exigencias que van a regir tal propósito. De la misma forma, también se le exigen el cumplimiento de otras condiciones estipuladas en la Constitución Política del Estado, sobre todo el hecho de que deban acreditar un mínimo de 500,000 habitantes y que además la unión de esos 500,000 habitantes respondan a criterios de igualdad de condiciones culturales, sociales, prácticas ancestrales, usos y costumbres, lengua y otros factores que denoten que se trata de una región homogénea. Si es que eventualmente se denota que, no, que hay diferencias entre las diferentes provincias o municipios que componen la región dentro del mismo departamento, pues se va a rechazar la constitución de esta autonomía regional.
otra de las circunstancias que denota que el Estado en ningún momento buscaba favorecer la constitución de esta forma de autonomía. Si logramos, si logramos demostrar los aspectos señalados como condiciones, se llegará a la emisión de un referendo autonómico, y la posibilidad de conformar un ejecutivo regional y después un órgano deliberativo regional, a diferencia de los órganos legislativos que reconocemos en las otras formas de autonomía. En el caso del ejecutivo regional, su estructura debe ser definida por su estatuto, no por el estatuto autonómico, entendiendo que la autoridad que encabece al órgano ejecutivo regional será el ejecutivo regional o gobernador regional, de acuerdo a la denominación que quiera adoptarse por parte de la autonomía de esta naturaleza, que deberá ser electo además por la Asamblea Regional o en la forma que establezca el Estatuto Autonómico. Ahí viene también otra diferencia marcada respecto a las otras formas de autonomía. En el caso de la autonomía departamental, la elección o la designación del Ejecutivo departamental es por votación directa, por sufragio, mientras que para el Ejecutivo regional, la elección está definida o está concentrada en la competencia que les reconocen a la Asamblea Regional. Y ahí es donde se guardaron precisamente uno de los aspectos más taimados o más criticados de la ley marco de autonomías, la forma en la que se compone o la forma en la que se puede llegar a organizar a la Asamblea Regional. Una vez elegidas las autoridades, enseguida vamos a ver cómo se elige a la Asamblea, una vez elegidas las autoridades de la autonomía regional, no se puede elegir o no se puede designar a otra autoridad dependiente del gobierno departamental en la jurisdicción de la región. Eso significa que si antes en la región se tenía, por ejemplo, la figura de un subgobernador, como actualmente antiguamente se tenía en la región del Gran Chaco, la figura que antes se manejaba como subprefecto, deja de ser efectiva y se reemplaza por la autoridad regional, ¿no? En base a la elección o designación que haga la Asamblea Regional respecto a dicha autoridad, ¿no? Sobre todo porque ya no existiría una vinculación directa respecto a la gobernación a nivel departamental. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, además, se manifiesta que este régimen, el régimen indígena originario campesino, se vaya a regular acorde al mandato de la Constitución Política del Estado, en lo que concierne a los artículos 2 del reconocimiento de los pueblos indígenas, artículo 30 de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, artículos 289 al 296 en lo que concierne a ejercicio de régimen de competencias, y de manera específica los artículos 303 y 304, así como el convenio 169 de la OIT del reconocimiento de derechos de las comunidades indígenas originarias campesinas o comunidades campesinas, y también la ratificación que se hace de dicho convenio a través de la ley 1257 del 11 de julio de 1991. De la misma forma, se pretende justificar el reconocimiento de las autonomías indígena originaria campesinas mediante la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que también ha sido ratificada por nuestro país a partir de la Ley 3760 del 2007, y todas las normas que son resultado de la aplicación de usos y costumbres del ámbito indígena originario campesino. Esta determinación adoptada por la Ley Marco de Autonomías, en concordancia con la Constitución Política del Estado, también se extiende al pueblo afro-boliviano del norte paceño, en concordancia a su reconocimiento como un pueblo originario o un pueblo indígena campesino, en realidad correspondiente a la determinación señalada en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado.
Dos formas de autonomía, la regional y la indígena, severamente condicionadas a la transferencia de competencias, por un lado, porque antes no ejercitaban ningún tipo de competencia, ya sea de nivel departamental o de nivel municipal. El departamental para la constitución de la autonomía regional y el municipal para la constitución de autonomías indígena originario campesinas. Antes de que terminemos este tema e ingresemos al siguiente, es importante que entendamos también cómo es que se conforma o cómo es que se determinaba la conformación de la Asamblea Regional, ¿no? Porque a la fecha, como les digo, no ha habido ningún otro intento de consolidación o de conformación de una asamblea. Las asambleas revisten esa particularidad de ejercitar una facultad legislativa. Significa que puedan establecer o determinar la creación y constitución de leyes o emisión de leyes que vayan a aplicarse dentro de su territorio. En el caso boliviano, se reconocen algunos niveles en los cuales se operativiza tal circunstancia, en lo que conocemos como la pirámide jurídica de Kelsen o la primacía de normas que se aplica en nuestro país, que está circunscrita a el reconocimiento de que en un plano de jerarquía mayor se encuentra siempre el mandato constitucional o la constitución política del Estado, ¿no? Que se encuentra en la cúspide de la jerarquía de normas al interior de nuestro país. Y de ya luego se van estableciendo las jerarquías intermedias o las disposiciones legales intermedias. Entonces, recapitulando, siempre en un primer orden, la Constitución. Después de la Constitución, las leyes de alcance nacional, aquellas que son emanadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luego tenemos la determinación de los decretos como normas resultantes de la función ejercitada por el Ejecutivo Nacional, no por el órgano ejecutivo. Y en última instancia, las denominadas resoluciones o reglamentos, ¿no? que son emanadas sobre todo de otras instituciones dentro de la administración pública a las que les reconocemos la posibilidad de establecer un criterio normativo propio. Con el mandato de la Constitución Política del Estado, o con el mandato de la Constitución en el 2009 y las reformas operadas, paralelo a este aspecto de jerarquía normativa, se reconocen otras formas de norma que se establecen para los regímenes subnacionales, entendiendo que esta categoría de normativa subnacional no puede estar por encima del mandato constitucional. Entonces siempre va a estar en un plano inferior o en un plano menor, entendiendo que en el mismo rango que la ley nacional se encontrará el instrumento normativo que determina la vigencia del régimen autonómico, enseguida lo complemento, y después el resto de las normas que en jerarquía se vayan a reconocer al interior de las autonomías. En el caso de la autonomía departamental, tenemos al Estatuto Autonómico, que se encuentra en el mismo rango que la ley nacional. Y en lo que concierne a la autonomía municipal, donde también reconocemos las jurisdicciones correspondientes y los grados de jerarquía en cuanto a su propia norma, se tiene en la cúspide, o se tiene en el nivel superior, a la denominada Carta Orgánica, que de la misma forma que en el Estatuto Autonómico se encuentra siempre en el mismo rango o a la misma altura que la ley nacional. Y ya luego las otras normas en el rango de jerarquía correspondiente. En este caso, a nivel municipal, como les decía, tenemos a la Carta Orgánica. Y ya luego
entendemos que tenemos a la ley departamental, por un lado, y a la ley municipal dentro de la estructura normativa a nivel de las autonomías. En este caso, haciendo alusión primero a un régimen nacional, que es el que determina la primera pirámide o la primera determinación de jerarquía, un régimen departamental, que hace alusión al segundo nivel o al segundo rango de jerarquía normativa, y un nivel municipal, con la acotación de que el nivel indígena originario campesino, que no contempla formas específicas de norma, va a aglutinar, si quieren, a todo lo que son sus usos y costumbres en el rango de una ley nacional y eventualmente de un decreto de orden nacional o de una ley departamental o ley indígena, ¿no? Que en este caso todo lo que acontece dentro de un gobierno indígena o de un pueblo indígena se rige por sus usos, así como también por sus costumbres reconocidas por el mandato constitucional, como parte de las diferentes circunstancias que denotan la normativa o la serie de normas que rigen al gobierno indígena originario campesino, que se encuentra en ese rango. A la que no hacemos alusión ni por si acaso es a la autonomía regional. A diferencia de la departamental, donde tenemos al estatuto autonómico, a la ley departamental, a los decretos departamentales y también a nivel municipal los decretos municipales. Cuando nos referimos a la autonomía regional, no reconocemos esta jerarquía de normas, ni tampoco el vínculo respecto a un ámbito central, un ámbito nacional o un ámbito departamental o municipal, lo que denota en gran medida que es una forma de autonomía severamente condicionada. Esto también repercute en que para la conformación de una asamblea regional, uno de los requisitos ineludibles, o sea, para la existencia inclusive de una asamblea, o perdón, de una autonomía regional, se requiere o una ley nacional que le otorgue tal condición, o en su defecto una ley departamental con la correspondiente determinación de competencias y transferencia de atribuciones y funciones, fuera de la transferencia presupuestaria. La única circunstancia en la cual se ha propiciado aquello ha sido la autonomía regional Gran Chaco. Después ya no se ha vuelto a propiciar. Es por eso que muchos colegas, autores y demás profesionales del área aseveran que la autonomía regional está destinada al fracaso o está destinada a desaparecer. Una circunstancia que resulta lamentable porque se ha jugado con los intereses, con las prerrogativas y las necesidades que se expresaban por parte de la Autonomía Regional Gran Chaco, que tenían incluso como objetivo en paralelo la posibilidad de conformar un 10º departamento si es que se postergaban sus requerimientos y demandas cuando la Asamblea Constituyente debatía sobre su existencia y reconocimiento en el mandato constitucional. Si bien han sido reconocidas, normativamente no ha logrado el mismo efecto que tenemos en la autonomía departamental, en la autonomía municipal e inclusive en el régimen indígena originario campesino. Por ese motivo, pues es una de las autonomías postergadas o la que tiene menor probabilidad o posibilidad de desarrollo, ¿no? Me parecía oportuno señalarlo como parte final del tema que acabamos de culminar. En todo caso, pues ya cuando nos referimos a las formas subnacionales o los mecanismos de orden subnacional, la estructura macro o la determinación de su funcionamiento a nivel general, prevista en la ley 031 y disposiciones conexas,
tendrá que luego ser modificada, de ahí la importancia de estos dos instrumentos normativos, a través de lo que se determine primero en el Estatuto Autonómico a un nivel departamental y en la Carta Orgánica a un nivel municipal. Porque en el caso de los pueblos indígenas originarios campesinos, son sus usos y costumbres los que se imponen de manera directa. Con eso habríamos culminado el tema y ya podemos comenzar con el último tema de acuerdo a nuestro programa, que es el referido al régimen y gestión de la empresa pública o las empresas estatales. Voy a abrir precisamente la presentación para que podamos darle continuidad a nuestra sesión. Permítame un instante, chicos, para que podamos iniciar con este último tema, de acuerdo a nuestro programa, y también les explique, luego de avanzar algunos aspectos, lo que va a significar también nuestra evaluación final, tanto práctica como teórica. Muy bien, vamos a continuar con el tema, en este caso, referido ya al último de nuestro programa, en lo concerniente al régimen y gestión de la empresa pública. La administración estatal o la administración pública gravita en dos grandes escenarios, el de los entes o instituciones públicas y el de las empresas estatales, sobre todo después de la promulgación de la Ley 466, la Ley de Empresa Pública, entendiendo que uno de los pilares del gobierno anterior era la nacionalización y la participación del Estado en la economía de forma directa a través de las empresas que se fueron gestando, ya sea bajo esquemas de sociedades anónimas mixtas o sociedades de economía mixta, o bien bajo el establecimiento de empresas 100% estatales, ¿no? Con participación en el patrimonio al 100% por parte del Estado. Cuando nos referimos al régimen legal de la empresa pública, es imperativo analizar la Ley 466 y su coordinación o correlación con el mandato del Código de Comercio, sobre todo en lo que concierne a la tipología de empresas públicas que hoy se reconoce dentro de la administración de dichos entes, así como también la incidencia de las denominadas empresas gran nacionales y corporaciones que se manifestaban como aspectos de evolución de las propias empresas estatales o empresas públicas para su conformación, ya sea en un plano interno, a través de las corporaciones, o en un plano internacional, a través de las denominadas empresas gran nacionales, que no es más que un eufemismo de empresa transnacional para evitar tener que ligarse o vincularse a un manejo discursivo de carácter neoliberal, ¿no? Por eso es que se enunció el criterio de las gran nacionales, que a la fecha ninguna se ha constituido. También vamos a abordar la importancia y la labor ejercitada por parte del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública, la denominada COSEP, y cómo esta entidad era la responsable o tenía que ser la responsable de la operativización de las normas que rijan a las empresas estatales o a las empresas públicas, acorde a los lineamientos de la Ley 466. En lo que concierne a la normativa COSEP, la normativa desarrollada o emitida por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública. Para que cerremos además nuestro tema con el aspecto de la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas que se determina en el mandato de la Ley 466. Cuando hablamos del régimen legal de la empresa pública, estamos haciendo alusión a una suerte de regulación híbrida entre el aspecto jurídico público y un aspecto jurídico privado. Entendiendo que las empresas estatales o las empresas públicas ya no pueden manejarse solo bajo el enfoque de una regulación pública, que es la que hemos visto hasta este momento, ¿no? En lo que concierne a la ley SAFCO,
la ley del procedimiento administrativo, los propios sistemas de administración y control y otros aspectos que denotan sobre todo una estructura burocrática que bien sabemos en el caso de una empresa no resulta del todo provechoso adoptar dicha estructura y peor los procedimientos derivados de la misma. Razón por la cual se vio por conveniente ya en aplicación de la ley 466 en el 2013 el que pueda establecerse un conjunto de normas de carácter público-privado que articulen y complementen de manera singular, además, a las empresas estatales en lo que concierne a su funcionamiento, que parte siga así determinada por un enfoque público en lo concerniente a la participación del Estado, los intereses de la población en un nivel general y también que se manejen por determinaciones de orden privado, sobre todo en el reconocimiento de los capitales o inversiones privadas también que se efectivizan o podrían efectivizarse al interior de dichas entidades, procurando que los recursos públicos que se encuentran bajo control y supervisión del Estado, no solo de la propia empresa, sino también de otras reparticiones o unidades del Estado responsables de la fiscalización y control, permitan un desarrollo propicio de las labores de la empresa estatal, ¿no? Que va a gravitar en un escenario público-privado de régimen comercial y que por ende tenga que manejarse como toda empresa, ¿no? O que por lo menos se asuman ciertos criterios de conducción y gestión que sean coincidentes con la intención o con el propósito de toda empresa, generar utilidades. Utilidades que no van a ser totalmente distribuidas entre los participantes, salvo el sector privado, sino que más bien se tengan que reinvertir en el propio giro comercial o el desarrollo de las actividades de la empresa estatal. Entendiendo que en el caso de las instituciones públicas, en ellas, como la gobernación, la alcaldía y otros entes públicos, las utilidades o la generación de dividendos no es algo que motiva o no es algo que determine su objetivo principal, sino más bien la satisfacción de necesidades de la población en su conjunto, o por lo menos a las que va dirigida su labor. A diferencia de las empresas estatales, que sí pueden buscar utilidad, sí pueden buscar la generación de lucro, pero bajo un criterio de distribución social, ¿no? De soportar la carga del propio Estado o las necesidades económico-financieras que reconocemos en el Estado y que con ello también se pueda coadyuvar a la generación de bienestar de orden social, ¿no? Por eso es que se adopta un régimen híbrido entre público y privado para la empresa de esta naturaleza, ¿no? La empresa pública. En el artículo cuarto de la ley 466, la ley de empresa pública, se determina que esta empresa de nivel central del Estado se constituya como una persona jurídica donde el Estado, valga la redundancia, se desenvuelve como principal accionista o como titular del patrimonio total de la empresa, ¿no? Dependiendo las tipologías y formas que se reconocen para este tipo de instituciones o entes, acorde a lo establecido en la ley 466 o la ley de empresa pública. Es así que reconocemos a las empresas estatales como unidades económicas ligadas o vinculadas a la producción de bienes y servicios para beneficio del Estado de manera pues abstracta y de manera directa la población a la que se debe o la ciudadanía que va a ver satisfecha su necesidad o sus necesidades con la operación y desarrollo de dichas entidades, ¿no? De dichas empresas estatales, dependiendo la naturaleza que sea reconocida acorde al mandato de la ley 466, que en este caso reconoce dos características de las empresas públicas. O son denotadas como empresas de carácter estratégico, como es el caso de las empresas que gravitan en el sector de hidrocarburos, por citar un ejemplo,
o bien se integran dentro de la categoría de empresas de orden social, aquellas que buscan generar algún tipo de beneficio o la satisfacción de necesidades de orden social previstas en el Estado. Cuando hacemos alusión al carácter estratégico o al carácter social de una empresa pública, nos referimos sobre todo al ámbito en el cual ésta se desenvuelve, ya que de acuerdo a la Ley 466, las empresas estatales asumirán la característica de ser denominadas estratégicas cuando éstas desarrollen su actividad económica o su giro comercial principal en los siguientes sectores: hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, transporte y otros. En este caso, hidrocarburos, YPFB, minería, Comibol, energía, ENDE, telecomunicaciones es Entel y transporte sería BOA. Y eventualmente alguna que otra empresa que por mandato normativo se le reconozca su carácter estratégico o su interés estratégico respecto a las funciones y labores ejercitadas por el Estado. Que además, dicha labor o función reconocida por el Estado va a ser identificable a través del Consejo Superior Estratégico, organismo creado dentro del marco de la Constitución y la Ley 466 para identificar qué sectores de la economía nacional o de la economía pública o de empresas públicas adquieren esta cualidad de ser considerados como de ámbito estratégico. Si eventualmente llegamos a la conformación de una empresa siderúrgica en el Mutum, por ejemplo, también probablemente tenga la connotación de ser entendida como una empresa estratégica, al igual que lo que acontece con YPFB y las otras empresas que he mencionado. Algunas de ellas que están además en severas condiciones económicas, tal el caso de BOA, no solo por efecto de la pandemia, sino también por los malos manejos al interior de la empresa, manejos que han sido denunciados como hechos de corrupción en los últimos meses. Ahora, cuando la empresa pública adopte un carácter social, se entiende que ésta, en el desarrollo de sus actividades, busca contribuir al crecimiento económico o social del país mediante la generación de empleo, brindando y prestando servicios requeridos por la población o cubriendo demandas insatisfechas, bajo la premisa de que el sector privado hubiere abandonado a los sectores más necesitados o vulnerables de la población boliviana, ¿no? Por lo menos ese es el discurso con el cual se justifica la creación y constitución de empresas de orden social. Dentro del cúmulo de empresas o la cantidad de empresas que se reconocen actualmente en nuestro país, se habla de un número cercano a 87 u 89 empresas constituidas en los últimos 7, 8 años de gobierno del MAS hasta en la gestión pasada. Muchas de ellas empresas que se denotan como deficitarias o por lo menos con severas observaciones en cuanto a su manejo, uno que por la influencia política en su conducción y segundo por las malas decisiones adoptadas desde un factor económico y de gestión administrativa de dichas empresas. El régimen legal al que se sujetan además las empresas públicas se constituye en un régimen mixto, una suerte de régimen híbrido, ya que antes de la vigencia de la Ley 466, las empresas estatales o las empresas públicas, las que teníamos constituidas hasta antes de la Ley Marco de Autonomías, porque hay muchas posteriores a dicha ley, se sujetaban a el parámetro general del derecho administrativo, aquel aplicable para la gestión de la administración pública. La ley SAFCO, la ley 2341, el decreto supremo reglamentario a la ley del procedimiento y tantas otras normas de las que hemos visto varias en el desarrollo de nuestras prácticas, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de administración y control son también disposiciones legales
que se integraban al régimen legal de la gestión y administración de las empresas estatales. A la fecha todavía siguen siendo, pero ya cuando nos referimos a las empresas que han sido creadas para responder ya sea a las necesidades estratégicas o sociales identificadas en la ley o identificadas en la norma, estas se van a sujetar a un régimen jurídico legal de normas técnicas que buscan establecer los mecanismos de creación, administración, supervisión, control y fiscalización desde el sector público para las empresas también públicas, así como lo concerniente a su reorganización, disolución y liquidación, entendiendo que en este caso se van a regir también por criterios de orden comercial. En este sentido, la aplicación de la Ley 466 se convierte en una norma de aplicación preferente en defecto de cualquier otra disposición legal que pudiera, por conexitud, vincularse a las empresas estatales. Es por ello que en el artículo 7 de esta ley se determina el régimen al cual se sujetan las diferentes formas o tipologías de empresas reconocidas en nuestro país, ¿no? Las empresas públicas. En este caso, el régimen legal de la empresa pública se encuentra determinado por efecto de la Ley 466, la Ley de Empresa Pública, las normas reglamentarias que fueren emitidas por el Consejo Superior Estratégico o por el Gobierno Central a través de decreto supremo, en lo que concierne a reglamentos conexos o reglamentos anexos a la ley, y lo dispuesto en el Código de Comercio para el funcionamiento de sociedades de economía mixta y también los procedimientos de transformación, disolución y liquidación, fuera de las normas específicas que también rijan para los diferentes sectores en los cuales se desenvuelvan las entidades de esta naturaleza, ¿no? Las empresas públicas que se constituyan o se hayan gestado al interior de nuestro país. Bajo ese parámetro, al entender a las empresas estatales bajo ese criterio, se denota la necesidad de verificar cuál es el ejercicio y cuál la vinculación directa con dichas normas. En ese entendido, cuando se trata de las tipologías de empresa estatal mixta, mixta o empresa estatal intergubernamental, se aplican primero las disposiciones de la Ley 466, la Ley de Empresa Pública, y en lo que resulte conexo, la regulación establecida por el Código de Comercio para las sociedades de economía mixta. Y para las empresas de tipología estatal, que enseguida vamos a entender en qué consiste cada una de estas formas, se aplicará de manera preferente la Ley 466 y lo determinado en el Código de Comercio, pero solo para el desarrollo de actos y operaciones de comercio que lleven a cabo las empresas estatales con personas naturales o jurídicas. En otras palabras, para su actividad empresarial, ¿no? La que vaya a gestarse a través de la celebración de contratos, acuerdos y convenios que puedan definirse por el mandato del Código de Comercio y también de la propia ley de empresa pública. Es importante entonces entender cuáles son las tipologías de empresas para que este régimen legal sí se pueda operativizar, ya que, por un lado, se van a sujetar a sistemas de administración y control, pero no los que estamos acostumbrados, los sistemas que hemos visto respecto al SPO, el SOA, el SP y otros, sino más bien a normativas que respondan a su dinámica empresarial, a sus particularidades como empresa productiva o empresa que debiera generar utilidades y beneficios a la población, ya sea en un sector estratégico o en un régimen social y de soporte económico. Para ello, resulta primordial que el régimen legal de la empresa pública pueda prever aspectos relacionados a la planificación empresarial, dentro de lo que son las empresas públicas, la determinación de las reglas laborales, la determinación de reglas para la administración de bienes y servicios
dentro de dichas entidades, el manejo presupuestario, el manejo contable, los mecanismos de financiación o de financiamiento o acceso al financiamiento y también las labores de control y fiscalización. Circunstancia que de acuerdo al mandato de la Ley 466 debió haber sido efectivizada bajo la labor del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública, el denominado COSEP, que de acuerdo a lo establecido en la Ley 466, en el lapso de 180 días desde la promulgación de esta ley, debió haber emitido reglamentación sobre estos factores, sobre estos ámbitos determinados. Pero como en muchas otras ocasiones de la reglamentación que se manifiesta en normas sustantivas, pues el Estado ha incumplido los plazos y hasta la fecha no tenemos norma específica que regule tales circunstancias, vulnerando lo establecido en el artículo 7 de la Ley 466. ¿Qué hacer ante esta circunstancia? ¿Qué hacer ante el vacío normativo? Porque al no haber cumplido su labor, el COSEP denota que las empresas estatales no tienen una previsión específica en lo relativo a estos sectores. Y nos genera una incertidumbre, nos genera una suerte de pregunta o discusión respecto a qué hacer ante esta circunstancia. Pues la respuesta es muy sencilla. Todos estos sectores, indistintamente, a pesar de que el COSEP no haya emitido la normativa correspondiente para estos, se van a seguir rigiendo o se van a seguir determinando en base a lo que se establece por parte de la normativa administrativa en vigencia antes de la determinación de la Ley 466. En otras palabras, nos estamos refiriendo a las disposiciones emanadas en base a la Ley SAFCO, razón por la cual todos estos aspectos, desde la planificación hasta la fiscalización, se vinculan a las normas básicas de los sistemas de administración y control que ya hemos visto para el régimen administrativo, y en los casos en los cuales se haya emitido también reglamentación específica para dichos sistemas, serán estos los que se manifiesten como régimen legal para tales circunstancias. En el caso de BOA, por ejemplo, lo propio en el caso de YPFB, también de la Comibol y otras empresas de carácter estratégico, muchas de ellas sí elaboraron sus reglamentos específicos para los diferentes sistemas de administración y control. Es así que tenemos, por ejemplo, un RESAPS-EPNE, un reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios para BOA, como empresa nacional estratégica, por eso lo de EPNE. También tenemos un RESPO, un reglamento específico del sistema de programación de operaciones, del sistema de organización administrativa, del sistema de presupuesto y otros, entendiendo que la elaboración de dichos reglamentos respondía a la necesidad de parte de la empresa de plasmar las particularidades de un ejercicio e implementación de los sistemas descritos en la ley SAFCO. Porque no es lo mismo implementar, por ejemplo, un sistema de organización administrativa en una alcaldía, cuyo objetivo es más el de brindar y satisfacer necesidades de la población, que la labor ejercitada por BOA o por YPFB o por Entel o por otras empresas de carácter estratégico en nuestro país. Razón por la cual estas entidades vieron por conveniente, en aplicación de lo descrito también en la misma norma básica, el que elaboren sus reglamentos específicos. Y que estos son los que se están aplicando en defecto de la normativa que tenía que haber sido emitida por el COSEP, pero que lamentablemente no se ha efectivizado. Entonces, de esa manera se resuelve el vacío normativo o el incumplimiento de parte del COSEP
de la obligación de poder establecer norma concreta o norma específica para las empresas estatales. En todo caso, las empresas públicas también se encuentran sujetas a las normas de regulación de los propios sectores en los que se desenvuelven. En el caso concreto de BOA, por ejemplo, al ser una empresa de transporte, se vincula también al ejercicio de la ley 165, la ley de transporte público. En el caso de Entel, se sujeta a la previsión de la ley 164, en lo concerniente a la ley de telecomunicaciones, y así sucesivamente, pues los diferentes ámbitos en los cuales se desenvuelva la empresa estatal, ¿no? Siempre y cuando se pueda identificar normas específicas que rijan a sus labores también de orden particular. En el caso además de que se constituyan empresas públicas no solo en el territorio nacional, sino la extensión de agencias o sucursales en territorio extranjero, no solo deben dar cumplimiento a la normativa boliviana, sino que también se van a sujetar a la normativa del lugar o del país donde se encuentren, como el caso de BOA, que tiene presencia en la Argentina, tiene presencia en España, ¿no? Entonces, en ese caso, no solo se sujeta a la ley 466 en Bolivia, al Código de Comercio en nuestro país, sino también a las normas que rigen a la actividad empresarial y comercial en los dos países mencionados, fuera de las otras representaciones o agencias o sucursales que se denoten en estas empresas. A la fecha, obviamente, son las únicas dos empresas con presencia, o perdón, es la única empresa con presencia más allá del territorio boliviano, aparte de la que tenía YPFB en coordinación con el Brasil para el ejercicio de los contratos de provisión y venta de gas. Cerremos la sesión de hoy haciendo alusión a la tipología de empresas públicas de acuerdo a lo que prevé la ley 466. Las empresas públicas en nuestro país, ya sea que adopten la forma de empresa estratégica o empresa de contenido o carácter social o económico, pueden adoptar las siguientes tipologías de empresa que se han incorporado también al Código de Comercio: la empresa estatal mixta, la empresa mixta y la empresa estatal intergubernamental. La determinación para que se adopte una u otra tipología, una u otra forma, está ligada a la participación del Estado en el patrimonio o capital de la empresa. En el caso de la empresa estatal, entendemos que esta se va a vincular a un 100% de participación del Estado, del nivel central del Estado en su patrimonio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de empresas estatales como BOA, Lácteos Bol, Papel Bol, MAPA y otras que podemos citar como empresas estatales. También existe otra categoría que nos ayuda a identificarlas. Generalmente las empresas estatales, donde el patrimonio es de 100% del Estado, no hay participación del sector privado, han sido creadas mediante ley, a través de una disposición legal específica emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ya cuando nos referimos a la empresa estatal mixta, su patrimonio puede estar constituido por aportes del nivel central del Estado que sean mayores al 70% y menores al 100%. O sea, van en el rango de los 99.99 hasta un tope de 70% más X porcentaje, ¿no? Para que sea superior al 70%. Y el restante va a ser conformado por aportes privados de origen interno o aportes que puedan ser propiciados por empresas públicas o privadas de carácter extranjero. En este caso, también podrán participar como accionistas o socios de la empresa estatal mixta las entidades territoriales autónomas, convirtiéndose, por lo tanto, en una tipología híbrida. Hablamos de una empresa estatal mixta intergubernamental, ¿no? Por la presencia de nivel central con los niveles subnacionales. En el caso de la empresa mixta, la circunstancia es idéntica.
pero lo que varía son la proporción de la participación del Estado en la conformación del patrimonio. El patrimonio de este tipo de empresa para el nivel central está condicionado a que éste tenga una participación superior al 51% o desde el 51% hasta el tope del 70%. ¿No? Es por eso que se da esa ligera diferencia entre empresa estatal mixta y empresa mixta. Después los aportes, si son privados, si son de otras entidades territoriales autónomas, como la gobernación, las alcaldías o gobiernos indígenas, es una circunstancia idéntica a la anterior forma de empresa. Y cerramos con la empresa estatal intergubernamental, donde el patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado en un rango del 51% hasta un porcentaje menor al 100%, 99.99 por ejemplo, y con la participación de entidades territoriales autónomas, donde el Estado va a asumir todavía una participación mayoritaria y por lo tanto la toma de decisiones, y el resto de los partícipes, sean privados o directamente las entidades territoriales autónomas, tengan participación, pero no una toma de decisión efectiva, ¿no? Que esa es la categoría de las denominadas empresas intergubernamentales. A la fecha, tenemos empresas estatales, algunas empresas mixtas, una ligera presencia de empresas estatales mixtas y ninguna empresa estatal intergubernamental, o por lo menos consolidada hasta la fecha. La que podrá, en el caso, llegar a considerarse como una empresa estatal intergubernamental, si es que las cosas se siguen en el camino que se hubiera previsto en un principio, será la empresa Misicuni, con capitales del nivel central, del nivel departamental y de los niveles municipales que se ven favorecidos con el desarrollo de dicha empresa. La otra empresa que tiene la posibilidad de conformarse bajo un esquema intergubernamental es la empresa del tren metropolitano, ¿no? Que eventualmente llegará a tener tal consideración. Y este año se vio la posibilidad y se ha efectivizado además tal circunstancia de convertir a la empresa pública o la empresa estatal Mi Teleférico en una empresa estatal intergubernamental. Y se encuentran precisamente en tratativas o negociaciones con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal del Alto para ver en qué proporción participan ambas entidades municipales en la gestión y administración de la empresa Mi Teleférico, ¿no? Que a la fecha todavía sigue siendo una empresa estatal, pero podrá conformarse como empresa estatal mixta o mixta, ¿no? De acuerdo a las tipologías descritas por la ley 466. Con lo que habríamos terminado nuestra sesión de clase para el día de hoy. Y si